mateada, que ya llega Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leucovich y Martín Piqué. Estás en la mateada. Estamos. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Doble Fondo. Arrancamos este día con sol. Pasamos por todo. Tempranito había sol, después se nubló, refrescó, otra vez hay sol. 16 grados la temperatura en este momento. Abríguense bien y escúchennos. Acá estamos. Mi nombre es Analía Argento. Me acompañan Martín Piqué y Javier Leucovich. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Dije, ¿se acuerdan el video de Javier Milei diciendo que si ganaba las elecciones iba a achicar el Estado? Hoy hay cadena nacional porque va a anunciar el proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que era algo que él quería destruir, pero también dijo que era un topo que venía a destruir al Estado. Y me parece que hoy va perfectamente recordar ese video, que de paso mírenlo, Y fíjense, hasta en 3 años, lo que cambió. No es por hablar de los cuerpos, pero lo que te hace el poder, el desgaste, el enojo, la ira. ¿Y por qué se los quiero mostrar? Porque el presidente de la Nación anoche, tarde, hizo difundir, antes de que apareciera publicado el boletín oficial del día de hoy, hizo difundir una gacetilla en la que nos comunicaba a los argentinos y al mundo entero que a partir de ahora aquellos extranjeros que inciten o promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos o sus símbolos patrios, va a ser expulsado o no va a ser dejado entrar al país. Y ahí dije, afuera también los extranjeros. Miren y escuchen. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, eso era, ¿se acuerdan? Para los que no están viendo la pizarra blanca y que arrancaba sacando muchos otros ministerios. Hay un cambio porque el de infraestructura, te lo debo, obra cero, pero sí tuvo que poner el Ministerio de Salud. Y lo que no hay, el Ministerio del Interior, vieron que lo pone, lo saca, ¿no? Ahora está otra vez dentro de la estructura de jefatura de gabinete. Yo pensé enseguida hoy en este video, primero porque el gobierno nacional saca este decreto, porque la verdad que los símbolos patrios yo no sé si les importan tanto, la verdad. Porque el último 20 de junio estuvo Javier Milei en Rosario, en el acto por el Día de la Bandera, pero el año pasado no fue, ni le importó. El otro 9 de julio había problemas en los vuelos, va de noche, a ver, seamos sinceros, los símbolos patrios. Ahora empezó a usar la escarapela, porque claro, la usaban todos, Victoria Villarruel, su vicepresidente, Patricia Bullrich, todo el mundo. Pero Karina Milei y Javier Milei no usaban la escarapela. Y eso no es lo mismo que romperla, quemarla, cortarla, pero ignorarla en un país donde se supone que vos sos el presidente, es tu símbolo patrio, y el día de la escarapela se lleva puesta en el pecho, como se canta el himno con respeto, como se iza la bandera. Bueno, eso primera cosa, no es por defender los símbolos patrios, es porque quieren recuperar agenda. Y esto no se los digo yo, no es, me parece que, es información
desde el gobierno. Quieren recuperar la agenda. Y sí, somos unos giles, porque estamos desde la mañana hablando del tema de si se puede expulsar o impedir el ingreso a la Argentina de ciudadanos extranjeros. También, no seamos ingenuos, en el Mundial, Alejandra Monteoliva metió la pata. ¿Ustedes la volvieron a escuchar hablar? No. Porque se acuerdan que la FIFA dijo no puede haber banderas políticas y demás, esto es algo habitual, pero ella además defendió la decisión, no es que dijo, bueno, la verdad que las Malvinas son argentinas y a nosotros nos gustaría que podamos... No, ella dijo, defendió la decisión de la FIFA. Y también dijeron ella y Javier Milei, es solo un partido, se tomaron de las palabras de los jugadores, pero una cosa es un jugador o un entrenador como Lionel Scaloni, que tiene que mantener la calma, y otra cosa es el presidente de la nación, que puede decir, la verdad me encantaría que le ganemos a Inglaterra, más allá de que es solo un partido. No lo dijo, todo lo contrario. Bueno, en ese contexto, después empezó una campaña anti-argentina, después de que le ganamos a Inglaterra y cuando perdimos la final. Y Javier Milei se agarró de una encuesta en la que dice que una parte de los mensajes en contra de Argentina vienen de Brasil. Chicos, nosotros también. Brasil, decime qué se siente, ¿no? Decime qué se siente, lo cantamos, ¿no? Y el que nos salta es un inglés. Lo cantamos hablando de la nacionalidad. Bueno, se agarró de eso también para ir a putear a Lula da Silva. Ahora, putear al presidente de Brasil en su propio país, decirle ladrón, está bien. Insultar, por ejemplo, a los que mostraron banderas o a la vicepresidenta de la nación y decirles adolescentes mononeurales, mogólicos, como dice un asesor estrella, etcétera, eso está bien. Porque total somos argentinos y entre nosotros nos podemos decir cualquier barbaridad y a los de afuera les podemos decir cualquier barbaridad y sacarles la mano y no saludar. Porque hasta hace poquito a Jorge Macri y a Victoria Villarruel le pasaba por al lado en el Te Deum, en el Templo de Dios y no los saludaba. Pero si sos extranjero, te aplico el 681/26. Y si dijiste Argentina algo, a este país no entrás. Y si estás acá, te quito la residencia. Bueno, quieren captar la atención, quieren recuperar agenda, quieren recuperar aquel sentido de la campaña con la que llegó a la presidencia, el enojo, el odio, todo eso. Esa batalla cultural de enojo contra la casta, ahora contra el extranjero. Primero porque dicen que no salen plata y segundo porque me parece que encontraron ahí un resquicio de que hay un nacionalismo. Ayer salimos a la calle en AR12 a preguntarle a la gente qué opinaba de la investigación de la FIFA respecto de la bandera "Las Malvinas son argentinas". Y la gente decía, bueno, está bien, aplicarán una multa, pero ¿sabes qué? Orgullosos de nuestros jugadores. Tarde se dio cuenta Javier Milei. Y como se aviva tarde, la medida que impulsa es más grande, porque falló primero y tiene que compensar. Dicen algunos que le dio la idea a Agustín Romo, que en el marco de la campaña anti-argentina, en la última semana del Mundial, o en la final, que Agustín Romo presentó un proyecto de ley en la legislatura bonaerense proponiendo que los extranjeros paguen los servicios de salud y universidades. ¿Vieron que salió eso? Y que ahora otra vez volvimos con el tema primero de los extranjeros en la carrera de medicina, sobre todo, en la Universidad de Buenos Aires, con datos que después desde las universidades desmienten, ¿no? Después volvieron también con el tema del COVID, otra vez, para atrás, ¿no? Volvieron un poco a sus lemas. Pero bueno, nada, el 681 habilita la expulsión de extranjeros. Afuera, les grita el presidente de la nación. Y ¿saben qué? Es cierto, en el decreto de necesidad y urgencia apelan al preámbulo de la Constitución Nacional, donde abrimos los brazos, pero dicen, bueno, la hospitalidad es una cosa, pero si ponen en riesgo la convivencia, la cohesión nacional, entonces si es por eso me prohibís, mejor prohibime, cerrame el X,
iba a decir Twitter, cerrame X, presidente. Porque si hay un lugar que no ayuda a la cohesión y a la convivencia, es donde operan las fuerzas del cielo y donde opera el propio presidente con discursos de odio. Yo, viste, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? No voy a decir que esto es nazismo porque van a decir no podés comparar. Pero esto de que el otro tiene la culpa de los males nuestros y eso de que si nos va mal en la economía tenemos que encontrar a alguien con quien enojarnos, en la historia mundial ya lo vimos muchas veces. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Acá estamos de regreso con el señor Martín Piqué, con el señor Javier Leicovich. Cuánta información que hay hoy, ¿eh? Ah, sí. Mucho. Empiezo mencionando algo porque hablaste del Mundial en algún momento, por el clima, desde el Mundial de Brasil, cuando cantábamos Brasil, decime que se siente. Bueno, hay una conmoción en el fútbol profesional de todo el mundo porque la UEFA, que es la Confederación de Selecciones de Europa, más de 80 selecciones la integran, acaba de anunciar que sus seleccionados, o sea, los distintos países europeos, no van a participar de torneos oficiales de FIFA. Se tensa absolutamente la relación de Europa con Infantino, centralmente porque Infantino, si te lo digo provocadoramente y rápidamente, te digo, quiere privatizar los mundiales, quiere incorporar en una proporción mayor al sector privado a, digamos, los rendimientos económicos que generan los mundiales. Este último mundial de Estados Unidos, México y Canadá generó muchísimas ganancias, tuvo además las entradas más caras, pero fue un gran negocio y ahora está proponiendo Infantino la participación todavía en una proporción mayor del sector privado. Europa se le planta, se le revela si se quiere, y habrá que ver cómo se negocia a partir de ahora, pero es una decisión y un anuncio que está en todos los portales deportivos y de política también del mundo. Eso va un poquito a contramano de lo que quiere acá Javier Milei, ¿no? Y bueno, con las leyes, la figura de las sociedades anónimas deportivas lo que quiere es privatizar el fútbol. Claro. Con el argumento de que eso haría mejorar la calidad, habría mejores jugadores, porque lo que sucede, eso es innegable, es que a cierta edad los mejores futbolistas de la Argentina o se van a México, o se van a Brasil, o se van a Europa, según la calidad, digamos, del jugador. Hay también una vidriera y hay algunos pasos previos. Algunos jugadores argentinos directamente van a las ligas más importantes. Y bueno, el planteo del mileísmo es que, bueno, tenemos un deporte y una pasión muy importante que si se rigiera por las leyes del espectáculo y del capitalismo y no tuviera tan en cuenta la tradición de los clubes como asociaciones civiles, eso podría funcionar, pero tuvo mucha resistencia. Desde Macri, cuando estaba Julio Humberto Grondona como presidente de la AFA, que se está intentando incorporar las sociedades anónimas deportivas, y eso por ahora la mayor parte de los clubes, y hay una figura ahí importante, más allá de que yo sea hincha de Boca, Juan Román Riquelme es como una de las caras de la resistencia a esa transformación. Sí, pero en general no tiene mucho. No, hay un puñado de clubes que lo pueden apoyar. Sí, pero Talleres en Córdoba es uno de esos clubes. La posición de River no está del todo clara, perdón que te incorpore un tema sensible, pero bueno. Bueno, sensible es lo que pasó ayer con claro. River. Sí. Es una lágrima. Perdió otra vez, un desastre. Pero no perdió el domingo. Sí, y ayer de son nuevo. 3 partidos seguidos que pierde. ¿Y por qué juega el domingo y el miércoles? Porque, no sé, el cronograma se apretó un poco, hubo fecha de... Claro. Hay que dosificar el sufrimiento. Quieren terminar el campeonato más rápido, entonces hay fechas en el medio de la semana y fechas el sábado, domingo y... Creo que es viernes, sábado, domingo y lunes, era la tradicional fecha del fin de semana, incorporando al viernes y al lunes, y ahora hay martes, miércoles, todos los días hay fútbol. Todos los días, sí.
Ay, después me voy a fijar cómo nos fue a nosotros. La verdad que penoso, pero bueno. Pero bueno, mira, yo muy complicado metí la pata, porque yo pensé que todavía estábamos llorando por el fin de semana, pero bueno. Claro, no, hay que actualizarse del desastre nuevo. Así que, pero bueno. ¿Viste qué rápido nos olvidamos del Mundial? Sí. Yo ya estoy viendo las vacaciones de los jugadores, ¿viste? Y en el mundo pasan cosas que parecen guionadas para Milei. Porque claro. No sé si vieron en una ciudad, es un enclave español en el norte de África que se llama Ceuta. Tremendo. Ingresaron un montón al territorio español de marroquíes desesperados por emigrar hacia Europa y hacia España. Y bueno, pareciera que le dan de alguna manera letra. Hubo algún se la dejaron picando, influencer mileísta que dice Occidente está perdiendo su cultura. Marcos Galperín salió a tuitear sobre eso con un comentario totalmente anti-africano y anti-marroquí, vamos a decirlo de esta manera. Las imágenes son tremendas. Habría que tremendas. ponerlas en contexto, que no sé, estudiar un poco el tema, qué sé yo, qué pasó ahí. Pero es verdad que las imágenes son... También son tremendas, voy a hacer un golpe bajo. Las imágenes de habitantes del norte de África que intentan pasar, como a veces ha pasado con los cubanos, en embarcaciones muy precarias o cubiertas de auto, atadas, etcétera. Bueno, cruzar el Mediterráneo no es fácil. Y hay algún caso de gente que se estaba ahogando y los europeos los dejaron morirse para que no llegaran a su territorio, ¿no? Después les voy a contar cómo sigue el tema de la tragedia de San Juan, pero... la caída del helicóptero. Sí, tremendo. Esteban Bullrich, vieron que cuando hay temas así muy sensibles, tuitea. Es agudo. Es agudo, sí, tremendo. Con sus posteos, va. El presidente libertario, el faro de la libertad de Occidente, ya que vos hablabas de Occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina. Es la estupidez más grande del 2026. Bueno, hay un montón de información dando vueltas y una sorpresa en La Plata, esta que seguro que vos la viste. Natalia de la Sota lo fue a ver a Julio Alac, ¿viste? Natalia de la Sota, que es la chica... Vamos a decirlo, perdón, quizás es un comentario cancelable. La chica, como en alguna época había una chica era bonita y varios estaban cortejándola. Esto es en términos políticos. Sí, claro. Como candidata a vicepresidenta, hipotética candidata a vicepresidenta, para mí es una muy buena candidata a vice, porque aporta como anclaje sobre Córdoba, tiene hasta tonada cordobesa, es muy fresca. No, y está allá permanentemente. Además, a mí lo que me parece... Igual yo creo que por ahí primero tendría que ser gobernadora, pero bueno, por ahí más fácil que sea candidata a vicepresidenta. Victoria Villarroel fue vicepresidenta y sin ser nada. Llegó medio diputada nacional. Por su ambición, me parece, porque la veo todo el tiempo hablándole a los cordobeses y tratando, un poco de... pero tiene la actitud y el compromiso. A ver, si uno la mira, está todo el tiempo viajando, teniendo reuniones, viendo gente así como esto de Julio Alac, en Córdoba, metiéndose con los temas. La quieren convencer también de la misma manera, es como un voto suelto en el Congreso. Y viste, entonces también, cuando están todos haciendo el poroteo, todos quieren seducirla. Claro. A veces vale más uno que... Ella hasta ahora ha reivindicado, las veces que pude hablar con ella, ha reivindicado siempre su voto, contrastando con actitudes de otros legisladores de la provincia de Córdoba, diciendo yo siempre voté por Córdoba. De acuerdo a mis convicciones, pero como muy crítica del gobierno de Javier Milei, ¿no? Claro, sí, bueno, porque allá el Córdoba, como le llamamos al partido de Juan Schiaretti, que vienen del peronismo, de Juan Schiaretti, Martín Yarlora, el actual gobernador, el cordobesismo le decimos, el peronismo cordobés, que es distinto, han acompañado en ocasiones a Javier Milei, van y vienen. Son oscilantes, sí. Ahí está, oscilante, muy buena esa definición. Sí. Bueno. Muy bien, y les iba a mencionar también las declaraciones de Lacunza, no sé si lo escucharon hoy, Hernán Lacunza. Estamos con los Lacunza. Estamos con los Lacunza. Que es además dirigente del Club Racing, pero eso no tiene nada que ver. No, claro. Sí. ¿Qué dijo? Dijo que, Feynman le sacó el título de que a él le gustaría competir como candidato a presidente del PRO.
y Sí. justificó la necesidad de que el PRO vaya por separado, que comparten líneas en el programa económico y demás con el mileísmo, pero no en el plano institucional, y que eso justifica mantener la independencia. ¿Él quiere ser candidato a presidente? Así dijo. Que lo escucha Sebastián. 16 y 28. Sebastián, el hermano, Sebastián Lacunza, que me parece que en algunas cosas opinan distinto y me parece que le podría dar un baño de realidad. 16 y 28 en la República Argentina. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Lo quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Bueno, el presidente de la Nación firmó el decreto de necesidad y urgencia 681/26. La oposición está pidiendo que en el Congreso lo frenen. Tienen 10 días para discutirlo. Bueno, ustedes saben cómo es, ¿no? Hay que convocar a la bicameral de tratamiento de los DNU. Ustedes saben que muchas veces eso no pasa, pero bueno, me parece que es una oportunidad para la oposición para tratar de mostrar algo. Ya salió un comunicado de la Unión Cívica Radical diciendo que es inconstitucional. Vamos a hablar ahora con Martín Arias Duval, que fue director nacional de Migraciones, es abogado además y está especializado en Derecho Penal, Migratorio y Administrativo. Buenas tardes, Martín. Analía Argento y el equipo de Doble Fondo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, primera pregunta, ¿el decreto es inconstitucional? A mí me parece que sí, en primer lugar porque está regulando una materia que la Constitución reserva expresamente para el Congreso de la Nación, que es la de fijar la política migratoria argentina. Y la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar decreto de necesidad y urgencia es una facultad que debe ser ejercida exclusivamente cuando el Congreso está en receso y cuando median razones de urgencia y emergencia que de alguna manera imposibilita que la cuestión sea tratada en el ámbito natural, que es en el Congreso de la Nación. Entonces, me parece que la modalidad en la que se modificó la ley de migraciones 25871 va en contra de lo que establece la Constitución al respecto, ¿no? Sí, esto ya igual lo hemos visto, ¿no? Que 2 días antes de que termine el receso, el presidente manda un DNU.
O sea que parece eso no molestarle, porque ahora, por ejemplo, esta semana estamos en receso, pero hoy es jueves, el lunes se supone que vuelven a trabajar. Y además, como decían alguna vez, esto estaba pensado para cuando venían en carreta, porque la verdad es que se toman un avión y si hay alguna urgencia se puede trabajar perfectamente. Y la otra pregunta que tiene que ver con lo legal es, ¿no hay leyes ya, por ejemplo, si alguien ultraja símbolos patrios? Ya no hay... Hay un delito. Por eso... Hay un delito, hay un delito está previsto en el Código Penal, y si una persona es condenada por ese delito o está siendo investigada por ese delito, bueno, la ley migratoria permite que esa persona no sea admitida en territorio nacional. Claro. O sea, no veo la necesidad de esto, simplemente lo que yo observo es que una decisión que debería tomar un juez, por ejemplo, para establecer dónde está el límite entre la libertad de expresión y una manifestación, digamos, o un discurso de odio hacia la Argentina o hacia los argentinos, sea tomada por un funcionario de migraciones que depende del Poder Ejecutivo, que está sentado en un box en una frontera y que siempre tiene el temor de ser sancionado por la superioridad si toma una decisión que a la superioridad no le gusta, ¿no? Claro, eso estaba pensando, porque una cosa es, si uno quema una bandera y hay una denuncia, una causa y una condena, la que corresponda, y otra cosa es, porque de pronto es muy subjetivo, tengo la sensación de que es muy subjetivo este decreto. Absolutamente. Bueno, yo hoy me preguntaba, en estos días hay previsto un recital de Rosalía, y todos sabemos públicamente lo que pasó en las redes sociales y lo que Rosalía propagó a través de sus redes sociales. Y sin embargo, el decreto entró en vigencia hoy y Rosalía está en territorio nacional. Lo cual no cuestiono, pero digamos, si la decisión es la decisión que comunicó el Poder Ejecutivo Nacional, debió haber sido inadmitida en territorio nacional o ya debería tomarse una decisión de expulsión, ¿no es cierto? Claro. Con lo cual me parece que la medida que dicta el presidente es una medida absolutamente demagógica y que revela la debilidad que tiene el Poder Ejecutivo, que no es capaz de gobernar a través de los mecanismos institucionales y que recurre a los dictados de decreto de necesidad y urgencia para generar, digamos, por ahí algunas bolas de nieve o bolas de humo, como se dice, para que discutamos sobre algunas cuestiones y no discutamos sobre otras cuestiones que están pasando y que son graves, ¿no? Doctor, Martín Pique lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿No abre, además, quizás me va a decir que sí, y le pido en todo caso que lo desarrolle, un espacio muy grande a la discrecionalidad de qué son mensajes de odio hacia, bueno, por ejemplo, dice en forma oral o escrita, mensajes de odio hacia todo ciudadano argentino o el pueblo argentino en su conjunto? Y yo pensaba, quizás alguien que hace una crítica y dice en Argentina me discriminaron o discriminan, y es alguien que está viviendo acá o que está intentando ingresar y tuvo una mala experiencia, y eso pueden estar ingresar en contradicción con el derecho a expresarse, a decir libremente lo que uno piensa sin ofender a nadie. ¿Qué piensa de esto? Sí, yo concuerdo absolutamente de que abre el límite a la discrecionalidad a funcionarios que no deberían tener esa discrecionalidad, o por lo menos la discrecionalidad debería estar bien reglada, que en este caso no lo está. Entonces, me parece que es peligroso esto, dejar librado a las manos de un inspector de migraciones que a veces ni siquiera tienen el mismo perfil los inspectores de migraciones que están en un aeropuerto internacional como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires o en un paso de frontera terrestre en la provincia de Misiones, ¿no es cierto? O sea, la modalidad y el perfil de trabajo no es el mismo y cada uno tiene su propia discrecionalidad, con lo cual abre la puerta también a que la Dirección Nacional de Migraciones decida, digamos, o tome decisiones contradictorias en un punto de nuestra frontera, pueda decidir
la admisión de un extranjero y en otro punto decidir la inadmisión de ese mismo extranjero. Con lo cual me parece que lo que produce es confusión, lo que produce es caos y obviamente limita un derecho constitucional que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Tiene algún punto de contacto? Digo, si fuera así sería un retroceso en legislación importante con la llamada ley de residencia, que era aquella ley de 1902 que se aplicaba a los inmigrantes de ideas anarquistas, socialistas o comunistas para expulsarlos de Argentina, este decreto de necesidad y urgencia. Si mal no recuerdo, la ley de residencia prohibía el ingreso a la Argentina de los extranjeros revoltosos. ¿Qué es un extranjero revoltoso? Entonces es muy difícil. Decir que para vos puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Claro, la discrecionalidad otra vez. Exacto. Porque permitía la expulsión sin orden judicial, eso creo que es la clave, ¿no? Exactamente, y es lo mismo que va a ocurrir ahora. Por eso digo, quien tiene que fijar el límite entre la libertad de expresión y lo delictivo, cuando uno se excede en el ejercicio de la libertad y ya ingresa en el terreno de lo delictivo, lo contravencional si se quiere, es un juez y no un funcionario del Poder Ejecutivo. O sea, se supone que la justicia brinda ciertas garantías, entre las cuales está el derecho de defensa, el derecho a ser oído y el derecho a revisión de una decisión, mientras que en el ámbito de la administración las decisiones se toman de una manera distinta y las consecuencias son distintas, ¿no? Doctor Duval, ¿qué tal? Javier Lukovich lo saluda. Hola, Javier. Quería consultarle si este tipo de medidas pueden alimentar situaciones de reciprocidad, es decir, que los argentinos tengamos eventuales problemas en otros países y enfrentar también situaciones de tipo discrecionales como la que estábamos describiendo. Y yo creo que sí. Fundamentalmente con algunos países vecinos y muy amigos de la Argentina, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza la diferencia o el problema que hemos tenido y que seguimos teniendo con Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo puede interpretar un funcionario brasileño la decisión de un funcionario de migración argentina de no dejar entrar a un brasileño porque no está a favor de las declaraciones que el presidente Milei hizo hace poco del presidente Lula? Entonces, vamos, me parece que puede alimentar algunas rispideces, ¿no? Y por ahí también con otro país vecino y amigo que es Chile, también puede ocurrir porque más allá de la amistad que existe entre los dos países, todavía, y a mí me ha pasado de haberlo visto cuando estuve al frente de migraciones de modo directo en los pasos de frontera, ese resquemor por los diferendos territoriales que hemos tenido históricamente con Chile todavía persisten, y la relación de los funcionarios de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera en lo que hace al control migratorio no siempre es la mejor o la deseable, ¿no? Yo igual tengo una sensación que va más allá de lo que marca el decreto, que creo que tiene que ver con el extranjero, el que ocupa mi lugar, mi silla, sea extranjero o, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sea bonaerense, y ese es el que hace que yo tenga menos o que a mí me vaya peor. El extranjero que viene a la universidad y usa el banco que debería usar mi hijo, el extranjero que me puteó en un partido de fútbol, porque además nosotros, si hay algo que hacemos es putear, insultar en los partidos, en el marco del fútbol hay un montón de cosas. Entonces, yo creo que acá es algo más. Siento que es... Sí, es echarle la culpa al otro de los problemas que nosotros no podemos resolver. Me parece que pasa por ahí. Y cuando vos decías, hablaba recién, yo recordaba que hace poco pasaba por la avenida 9 de Julio, en Capital, y en la puerta de lo que fue el Ministerio de Acción Social, que está en ese edificio enorme que está en la 9 de Julio, que hoy es el Ministerio de Salud, hay un cartel o un tipo pasacalle que está colgado de la puerta del ministerio, en el que dice cuánto dinero el Estado Nacional supuestamente invirtió en la salud de los bonaerenses. Claro. ¿Cómo? Bueno, y los afiches que hay ahora en los ingresos de la ciudad de Buenos Aires, ley y orden, como diciendo, miren, ustedes de ese lado vienen los delincuentes, no pasen, o en el ecoparque. Es cierto que, por ejemplo, uno va a las cataratas del Iguazú
y obviamente el misionero paga menos. Lo que pasa es que acá, nosotros, el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, es muy difícil separar. Es lo mismo. Pero es lo mismo. Porque podemos vivir de un lado y trabajar del otro. Pero más bien, y además pagamos impuestos del otro lado también. También, O sea, claro. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que van a trabajar a capital, consumen en capital, pagan impuestos en capital, activan el comercio en capital federal. O sea, no, me parece que es ridículo pensar en fronteras interiores, que la Constitución Nacional, por otra parte, también la prohíbe, la existencia de fronteras interiores. Pero a mí me parece que pasa por eso, ¿no? Cuando y es cíclico en la historia de nuestro país. Cuando estaba en boga la cuestión de la seguridad, le echaban la culpa de los problemas de inseguridad a la población extranjera. Cuando tenemos problemas con el presupuesto universitario, decimos que el presupuesto universitario no alcanza porque las universidades están atiborradas de extranjeras. Y es todo mentira esto. Del mismo modo que es mentira que vamos a ser un país más serio y que estamos protegiendo a los argentinos, diciendo que prohibimos el ingreso a quienes promueven discursos de odio contra los argentinos. ¿Por qué no van a una cancha de fútbol, como decías vos recién, y escuchás qué es lo que dicen las hinchadas respecto de algunas otras nacionalidades, sobre todo de países limítrofes? Sí, exacto. Nunca pasó esto, ¿no? No estoy hablando de la costumbre, sino de ponerlo en un papel. No. A mí me parece gravísimo. Y además hubo 3 reformas a la ley migratoria por decreto de necesidad y urgencia. Una durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue declarado inconstitucional por la justicia y que finalmente fue derogado aquel decreto de necesidad y urgencia, y 2 durante la presidencia de Milei, uno que es el 366 del año 2025, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral en cuanto modificaba la ley de ciudadanía también, y que acaba de salir publicado hoy. Yo avisoro también, pero lo que pasa es que va a pasar mucho tiempo para que esto sea así, que van a ser declarados inconstitucionales, pero mientras tanto mucha gente va a tener que soportar las consecuencias de las decisiones que se tomen al amparo de estos decretos, ¿no? Claro. Estaba buscando, ¿puede ser el artículo 222 del Código Penal el que pena el ultraje a símbolos patrios? Puede ser, me agarraste. No, voy a en feria judicial. Me estoy haciendo la abogada. Viste que vas al médico y googleas. El médico te dice, no googlees. Los abogados tendrían que decir lo mismo, no googleen. Claro. Los contadores lo mismo, no googleen, no busquen ustedes. Ustedes son periodistas, no abogados ni médicos. No, pero está bien, ya. Yo me acuerdo siempre una anécdota de la facultad que un profesor nos decía, los abogados hablamos en difícil para conservar el monopolio del poder. De saber, perdón. Y los abogados hablan en difícil y los médicos escriben y no se entienden a propósito. Exacto, entonces a mí me parece muy bien que esté la inteligencia artificial y que esté Google para que otros busquen también, ¿no? Y puedan confrontar. Me parece bárbaro. No, pero además para uno hablar con propiedad y decir, porque si no también en las redes sociales, o ahora ya digo la oficina de respuesta oficial, o hay distintos organismos o funcionarios que te dicen algo, vos decís, ¿viste? Y la gente se queda repitiendo verdades que no son ciertas, que no son verdades, o repitiendo fake news, y entonces uno tiene como, me parece, una obligación aún mayor de buscar fuentes fidedignas, de buscar información, de validar lo que dice, de tener cuidado, porque si no vamos a estar todos viviendo en una virtualidad, en un mundo irreal. Es así. ¿No? Claro. Bueno, están de feria. Está de feria, le interrumpimos el descanso de Martín Arias Dual. No hay ningún problema. Bueno, Martín Arias Dual, que fue director de Migraciones, es abogado especialista, ¿no? También en Derecho Migratorio. Muchísimas gracias por haber conversado con Doble. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Muy claro, ¿no? Yo le entendí todo. No habló en difícil. No habló en difícil. ¿Vieron? Sí. No, el tema de hablar en difícil es hay que desterrarlo y los fallos son hacer difíciles, nuestras propias autocríticas también. Claro. Los fallos, ¿viste? Que son así, que vos decís, lo tenés que tratar de traducir. Claro, es re difícil. Para entender. Bueno, Jauretche también decía de los economistas. También. La famosa frase que si no la entendés es que te están cagando. Claro, Sí. probablemente. Sabiduría popular brillante. Cuando era productora de Chiche Helblum me decía, tráeme un
economista, golpeaba la mesa, traeme un economista al que le entienda. No le entiendo nada, decía. Y así fue que un día le llevé a Tomás Bulat y a la semana siguiente me dice, tráeme de nuevo a ese pelado que me trajiste. Mirá. Y empezó a ir a casi todos los programas y bueno, y después tuvo un carrerón más mediático que el hijo ahora lo sigue, ¿no? Santiago Bulat. Hermoso porque era siempre muy solidario con los periodistas y lo llamábamos a cualquier hora en la época del 2001-2002 y venía y nos salvaba el programa. Claro. Eran épocas en las que sentabas a un economista a hablar y hacías rating. Claro. Con Cada un- tanto en con la un Argentina tipo, pasa eso. ¿viste? Sí. Porque, claro. Claro. Yo tengo un Estábamos todos- reproche sí. para los colegas periodistas económicos haber compartido una redacción, faltaba poco para el 2001, era 19 y 20 y la caída de la convertibilidad, y todos los días me acercaba a la sección de No te economía la- de no te la página cantaron. 12 y le decía, che, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un corralito? No. Digamos, sabían, tenían lo que se llama inside information, pero no Claro. me quisieron advertir. Bueno, Y quedé por una cuestión de, no sé, la verdad que no fueron buenos yo compañeros. tengo un amigo... No involucra al señor Javier No, López. no. Yo yo tengo un empecé en amigo 2009. peor. Tengo un amigo que era bancario y era el que se ocupaba, viste, cuando tenés cajas de seguridad. Sí. Sí, sí. Y entonces venían y él iba, viste que abrís con 2 llaves. Sí. Bueno. Y la semana previa, un montón de gente fue a sacar los dólares, que no del colchón, de la cajita. Sí. Y él no se avivó. Y él le quedaron sus ahorros en el banco, chicos, en la caja de ahorro. Es como el colmo. Claro. El colmo del banquero. Me dice, Que te ¿cómo agarra el corralito. No me di cuenta, venía uno atrás del otro a llevarse sus cositas. Claro. Bueno, las 16:49 y tenemos mucha más información, por supuesto, porque es una semana intensa. Lo que tiene esta semana es que no hay un tema dominante, aunque el gobierno quiere dominarnos a través de algunos pocos temas. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero, puedo
ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. La información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Bueno, estamos acá viendo si avanzamos con la columna del señor Javier Leukovics, si esperamos que hacerla en la previa de la próxima nota, si les leemos algunas noticias, les cuento la interna acá de mientras ustedes estaban escuchando música, nosotros estábamos analizando qué hacer. Así es. Contás qué va a pasar con el Banco Central y después vamos a llamar a nuestra entrevistada. Bueno, ¿cómo no? Porque, a ver, esto es un servicio a la comunidad, para que entiendan hoy a las 20 horas lo que van a escuchar. Sí, viste que mucha gente dice, ¿por qué hacen una cadena nacional con un tema tan técnico? Pero tiene una importancia para la política monetaria fuerte. Sí. Y yo creo que para Javier Milei es su batalla, como cuando hablaba de dolarización, que era más fácil de entender por ahí, pero ahora él es el blindaje al Banco Central y la carta orgánica. Y la gente dice, yo después voy al supermercado y ¿qué onda? Bueno, también habría que pensar a quiénes les está hablando Milei con esta cadena nacional de las 8 de la noche. Sí, va a durar entre 20 y 30 minutos, les aviso. Y están diciendo que va a ser incendiaria. Bueno, mejor porque es en mi horario del canal. Así que si te viene bien. Me sube el rating. Imagino que van a ir muy fuerte sobre Mercedes Marcó del Pont y la reforma que hubo durante el gobierno peronista de Cristina, justamente en la Carta Orgánica. Sí, va a aprovechar, por supuesto, para machacar con lo que para mí es, digamos, uno de los pocos logros bien palpables para la sociedad respecto de la gestión económica, que es la desaceleración de la inflación. Y él seguro va a aprovechar eso. Pero también decía a quién le está hablando con esto, porque es verdad que no es un tema técnico que prácticamente está fuera de la agenda de casi todos, del día a día, y sin embargo es una cadena nacional, y con lo cual
también me parece que hay un foco importante en los locutores, otros locutores que no necesariamente es la sociedad argentina o la mayoría de la sociedad argentina, sino también acreedores, Fondo Monetario Internacional. Recordemos que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que es lo que va a anunciar hoy Milei, forma parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en el último documento que acompaña a la revisión, a la última revisión que desembocó en el desembolso de plata en el marco del acuerdo con el fondo, está justamente la sugerencia de reformar la Carta Orgánica del Banco Central junto con otras cosas, y es también materia de charlas de estos días de los funcionarios de economía con Cristalina Georgieva, la titular del fondo, que estuvo acá en la Argentina en esta semana. Bueno, ¿de qué se trata la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Primero, una consideración muy a grandes rasgos. Sí. El Banco Central, hay una disputa por el tema del financiamiento a la política fiscal. ¿Qué quiere decir? El Banco Central, el famoso financiamiento del Tesoro. la famosa maquinita, vamos a Sí, llamarla así. sí. Claro. Cuando el Tesoro entra en déficit fiscal, durante bastantes años en la Argentina, ese bache fiscal, ese déficit, se cubría con emisión monetaria. Por supuesto, en el medio hay intercambio de bonos, porque no es tan sencillo, todo un entramado técnico, pero a grandes rasgos es déficit fiscal que se cubre con ¿Solo en Argentina se usa ese mecanismo, digamos? el de financiamiento. O sea, me parece que no, la respuesta es no, Sí. pero En realidad sí ya más sabía esporádicamente. que me ibas a contestar que no. Pero sí más esporádicamente Claro. de lo que se utilizó en la Argentina. Acá se usa sistemáticamente. Claro, se utilizó de manera más sistemática. Y si bien, digamos, las causas de la inflación son varias, está claro que esa es una. O sea, la conexión con la política monetaria o con la emisión, como se le dice, emisión sin respaldo, forma parte del paquete de causas que están por detrás de la inflación. También está la situación del dólar, de costos, de la puja distributiva, un shock externo, como por ejemplo si sube el petróleo, puede aumentar la inflación, pero el tema de la emisión monetaria forma parte del paquete de la inflación. Ahora, para este gobierno es la única causa de la inflación. Claro. Entonces, ahí está puesto el eje de este gobierno. Bueno, hay tres cosas que busca cambiar respecto de la Carta Orgánica actual, la modificación que plantea el gobierno. Es respecto del mandato, es decir, de los objetivos que tiene el Banco Central. En segundo lugar, la posibilidad de financiar al Tesoro. Y en tercer lugar, la autonomía. Respecto del mandato, actualmente el Banco Central tiene 4 objetivos declarados. La inflación, o sea, la batalla contra la inflación, la estabilidad financiera, o sea, la estabilidad de precios vendría a ser. La estabilidad financiera, el pleno empleo y el desarrollo económico. Esta es la Carta Orgánica que se modificó en el 2012 con Marco del Pont. Ahí está. Milei quiere dejar solo, de estos 4 objetivos, quiere dejar solo uno en pie, que es preservar el valor de la moneda, o sea, la lucha contra la inflación. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Es lo que está haciendo actualmente, sí, pero de todas maneras han habido también operaciones que, según la Carta Orgánica nueva que se quiere imponer, probablemente hubiese estado vedadas. Ah, En o la- sea, ha violado su propia futura ley, digamos. Sí, todavía, o sea, está por ver O qué... sea, que haga todo eso ahora, porque después, si Claro, se aprueba no va- la no puede. reforma, no va a poder. Claro. Ahora después comento esta operación que está un poco en debate. De todas maneras, está claro que respecto de los gobiernos peronistas hay una menor financiamiento con emisión monetaria, sobre todo respecto de la situación de la pandemia, en donde el déficit fiscal saltó por todas las acciones que hizo el Estado para mantener los ingresos, y eso fue financiado con emisión monetaria. Bueno, porque no hubo un salto en los impuestos. Y de algún lado tiene que salir la plata. ¿Está bien? Bueno. El segundo
el primer tema es el mandato, los objetivos del Banco Central. El segundo tema es el Tesoro, como decía, apuntan a una provisión total y absoluta, incluso imponiendo penas de prisión. ¿No es una cosa medio burda? Digo, si un cirujano, por ejemplo, tiene su instrumental, perdón la metáfora, estoy con los médicos Sí, últimamente, sí. no sé por qué será, pero tiene un cirují, tiene anestesia, está el anestesista, tiene distintos elementos para la práctica. Sí. Y quizás en una política económica y monetaria, esto se lo escuché decir en realidad a Manuel Álvarez Agis, si hay un momento depresivo de la economía, de recesión que va hacia la depresión, quizás es un momento para tener una política más expansiva en lo monetario, y si aprobamos esta reforma como la propone Milei, no se podría nunca utilizar la emisión. El problema de Argentina es que quizás la usa siempre y en todo lugar y en todo momento, ¿no? Pero sí. eliminarla como posibilidad, digo... Sí, es atarse de manos. Si estuviéramos en 1929 con la depresión que dio origen al New Deal... En la pandemia. Sí. Porque ¿qué pasa? La Argentina, a diferencia de la gran mayoría de los países, ha tenido en los últimos años prácticamente vedado el acceso a la colocación de deuda Sí. en los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que me parece interesante porque es muy ilustrativo, es una situación totalmente extraordinaria en donde hay que salir a atender urgencias. Entonces, ¿qué pasó? En la mayoría de los países aumentó la deuda. Aumentó la deuda, con eso se financió. Era un momento para salir a endeudarse. Claro, te salís endeudado, financiás esas operaciones extraordinarias que requieren. Como la Argentina no tenía acceso a la deuda, recurrió a la emisión monetaria. Claro. Si la Argentina volviera a atravesar una situación así de extraordinaria, con una carta orgánica en donde si los funcionarios del Banco Central ponen el gancho para la emisión monetaria, pueden llegar a ir presos. Y la Argentina no tiene acceso al mercado internacional. ¿Qué hace? Que la gente se muera. Sí. O sea, a eso apuntás vos, de atarse de mano. Que es una herramienta porque, digo... volviendo a Gis, él planteaba que no hay que financiarse con emisión, salvo situaciones excepcionales. Claro. Por lo tanto, hay momentos en los que sí tiene que estar como posibilidad. Claro. Saberlo usar en ese momento. Del otro lado, ¿qué te dice? ¿Qué dice el gobierno? Es como el borracho. Sí, con la historia de Argentina. Claro, con la historia de la Argentina, entonces la botella de whisky no. Ni siquiera para ocasiones, ni siquiera para brindar el 24 de diciembre. No, se va. Hay una hipótesis también de que la inflación de Argentina tiene un componente distributivo, de puja distributiva, pero bueno, sí. Sí. No, que te iba a pedir como que... porque me parece que es un tema muy álgido para la gente, para el que nos está escuchando. Por ahí dice... ¿Qué diría Chiche Gelblum? No, porque la gente por ahí nos está escuchando y dice, hoy va a hablar, ¿qué va a anunciar Javier Milei? ¿Qué va a decir? Me va a decir, el Banco Central no sirve más para emitir, el Banco Central te va a garantizar que no hay inflación, me va a mentir con eso. Sí. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque si él ya tiene su control, esto es para frenarle a los demás. Digo, un poco para ordenarle a la gente en la cabeza, que después cuando se siente y ve al profesor... Girafale te iba a decir, ¿no? Con el marcador. No sé, ¿estará con el marcador? Vos decís, iba a ser incendiario. ¿Estará con el marcador con placas? ¿Te acordás con las filminas? Me parece que van a poner nombres y fotos. Y fotos, vos decís. Sí, nombres y fotos. De las caras de la política monetaria previa. Bueno, sí. Un show tiene que hacer, porque es difícil esto. Digo, no, me parece que lo va a vender como un cambio de página. La Argentina que queda atrás, la Argentina de la inflación se terminó. Ahora viene la Argentina de la inflación cero a partir de esta medida que es restringir un montón las herramientas que tiene el Banco Central. ¿Y puede ocurrir que, por ejemplo, Bausilis siga en funciones con un futuro gobierno de otro signo político? Y la historia de la Argentina te dice no. Bueno, pero volvamos, perdón que lo ordene. No lo interrumpamos tanto porque se nos va el tiempo y no termina de explicar. Vos decís, quiere ponerle un corset a lo que hace el Banco Central. Sí. Que el Banco Central hace. ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que quiere que haga y lo que no quiere que haga? Bueno, el Banco Central tiene diversas funciones. Normalmente los bancos centrales tienen diversas funciones y objetivos. Una de ellas es controlar, por ejemplo, la tasa de interés. O sea, es el que le dice a los bancos, che, no, más de esta tasa no, este es el tope. Pone tasas de referencia. Sí.
que también son líneas de señales para el resto del sector financiero. Sí. Acumula reservas, que son el respaldo de nuestra moneda. Los dólares que tienen ahí guardados. Exactamente. Sí. Es la entidad que sale si el banco donde vos tenés la plata quiebra, el Banco Central tiene la obligación de salir al rescate. Claro, Es si el yo tengo banco mis de ahorros, bancos. yo tengo mis ahorros en X banco Sí. y quiebra, se supone que el central me va a devolver mis ahorros. ¿Eso decís? El Banco Central, Ok. claro. Un montón de cosas hace el Un Banco montón de Central. cosas. Mira. Por eso. Pero entre esas cosas también puede decir, bueno, voy a bajar la tasa de interés porque tengo un objetivo coordinado con el Ministerio de Economía para que haya más inversión productiva. Sí. Bueno, esa lógica no está con la concepción de Milei o libertaria del Banco Central, que solamente tiene que mirar qué está pasando con la inflación. Ese mandato único Sí. es una rareza en el mundo. No es una rareza que sea una prioridad preservar la moneda, pero sí que sea el único objetivo. Hay varios bancos centrales de la región que tienen un único objetivo, pero por ponerte un ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que Sí. es el banco central del mundo, Sí. tiene 3 objetivos. Mm. El mandato que Milei quiere restringir a preservar la moneda, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene 3 objetivos. Uno es precios estables, el otro es máximo empleo Hmm. y el tercero es tasas de interés moderadas. Esa es la de Estados Unidos. Sí. Y vos decís que Milei quiere que nos parezcamos a Estados Unidos. No, Milei apunta a un régimen bastante más restrictivo de lo que más tiene Estados restrictivo. Unidos. Claro. Bueno, ahora si nos quedan algunas dudas, nosotros vamos a ir anotando y el profesor Leikowicz nos va a ir explicando. Y si no, le vamos a pedir a Romina Cupelián, que es economista. Fue asesora del directorio del Banco Central de la República Argentina. Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo. Hola, ¿cómo les va? Bien, bueno, ahí esperando, no sé si con expectativa. Acá Martín Piqué nos dijo que parece que va a ser incendiaria y que van a mostrar imágenes, porque decíamos, es un tema muy áspero para una cadena nacional y decíamos, de alguna manera, algo va a tener que, de alguna manera va a tener que hablar el presidente como para que durante 20 minutos o 30 minutos genere atención. Pero decía Javier, ¿a quién le habla? ¿Qué le va a decir? Bueno, fuiste asesora del directorio del Banco Central. Sí. Este blindaje al programa de Milei a través de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿puede ser algo que funcione a futuro? ¿Puede ser algo que a futuro lo cambien los gobiernos? ¿Cómo lo ves? Sí, en realidad como toda ley, más adelante si se quiere volver a otra, es que en realidad de hecho en la historia argentina, si vos te fijás, tenés modificaciones tanto de la ley de entidades financieras como de Carta Orgánica del Banco Central, un montón. Según el tinte político del gobierno se fue modificando. O sea, lo que pasa es que tenés que llegar a un acuerdo en el Congreso que te lo apruebe, pero... A ver, ahora podrían aprobar una ley más restrictiva, tal como está queriendo Milei, pero bueno, sí, más adelante después se cambia. Lo que pasa es que a mí igual me parece todo más bien, o sea, a ver, ¿cómo decir? Todo ese tipo de cosas me parecen medio fantochadas, pero no quiero usar como, pero me parece como... humo, le pero decimos bueno. los periodistas. Sí, Humo. Claro. Traigan la máquina de humo. Traigan la máscara de humo. Sí, porque aparte, a ver, a mí me parece como que hay 4 temas importantes en esta discusión. Uno es el tema de los adelantos transitorios. Los adelantos transitorios en realidad es como una asistencia de corto plazo al Tesoro cuando le falta liquidez. O sea que en realidad es hasta 12 meses como que el Tesoro, el Banco Central le presta al Tesoro por 12 meses una cantidad de plata, pero es más que nada por cuando está en corto de caja, para decirlo de alguna forma. Después tenés las utilidades, que eso ya sí es más, o sea, emisión, darle al Tesoro una parte de las utilidades.
En este caso, a ver, si realmente tendría algún prurito con estas cosas, no lo hubiera transferido, cosa que el gobierno de Milei sí transfirió, o sea, el Banco Central le transfirió al Tesoro utilidades. Lo otro que a mí ahí ya empieza a ser como otro tema más es las letras intransferibles, que las letras intransferibles en realidad se empezaron a usar en el gobierno de Néstor cuando se pagó la deuda al Fondo Monetario. ¿En qué consiste lo de las letras intransferibles? Cuando el gobierno quiere pagar deudas en dólares, lo que hace es emite una letra intransferible que le da al Banco Central, el Banco Central lo pone en su balance y a cambio le da los dólares necesarios para pagar la deuda. Y la otra, yo igual después les digo para mí qué hay detrás de todo esto, y la otra es el tema de la independencia del Banco Central, que también ahí es como, me parece como una fantochada estar hablando de la independencia del Banco Central cuando en realidad, primero, si hubiera querido mantener la independencia del Banco Central, hubiera dejado todos los directores de la gestión anterior, porque si quiere que sea independiente podría haber seguido esos directores, porque todos tenían mandato, está bien, no ratificado por el Senado, pero estaban nombrados. Y lo otro es saber que en este momento yo creo que nunca la vida del Banco Central estuvo más intervenida que en este momento por el Ministerio de Economía, digo, en los últimos años, ¿no? Desde que existe esta carta orgánica. Pero aparte, hay una de las cosas acá chiquitas, si realmente querés que sea independiente, no podés elegir vos quiénes son los directores o el presidente. Por más que está después ratificado por el Senado, si querés que sea realmente independiente, no pueden ser puestos por vos. Pero bueno, para mí igual lo más importante de todo esto es, que es lo que yo la otra vez decía, es el tema de la deuda. Para mí, cuando se habla de la emisión, o sea, de que el Banco Central no emita, de fondo es el negocio de la deuda. Para mí, o sea, y más en este gobierno, que es muy obvio que el negocio de la deuda como que lo trasvasa todo el gobierno. Sobre todo pues, sabiendo que el ministro de Economía es Caputo, ¿no? O sea, pero, Romina, sí. Perdón, ahí te hago un punto. O sea, vos lo que planteás es que atar de manos al Banco Central para que no financie al Tesoro, la contracara de eso es que el Tesoro tiene que salir a tomar deuda. Claro. Y ahí está el negocio. Exacto. Mira, vos pensás que en la bolsa los títulos públicos en pesos concentran entre un 70 y un 90% del monto negociado. O sea, estamos hablando que es un negocio. La emisión de todos los títulos públicos en pesos de corto plazo, de largo, a todo ser, o lo que sea, es un negocio en la bolsa. O sea, no hay que perder de vista esto. Lo mismo que, o sea, para mí por un lado es eso, por el otro lo de las letras intransferibles. Hay un tema, el Banco Central es un solo administrador, o sea, es un mero administrador de las reservas. Porque todo el tiempo cuando se habla de las reservas del Banco Central, pareciera que las reservas del Banco Central le pertenecen al Banco Central. En realidad solo administra el Banco Central las reservas. ¿Para qué las administra? Es por un lado para el comercio exterior, para asistir por el comercio exterior. Por otro lado, si existen shocks externos, por eso necesita acumular reservas. Y por el otro lado, la deuda externa. O sea, para eso existen las reservas en la economía argentina. Entonces, lo de las letras intransferibles, tratar de eliminar las letras intransferibles, implica dos cosas. Una es que el Estado debería comprar dólares, el gobierno nacional debería comprar dólares al Banco Central para pagar deuda. Eso implica es con pesos, supongamos, unos pesos que obviamente no va a tener. Entonces, lo otro que te queda, ¿cuál es? Emitir deuda, o sea, pagar deuda con más deuda. Y también en esto estamos hablando del negocio de la deuda. Por eso para mí lo fundamental en todo esto, no hay mucha, para mí, ¿no? O sea, para mí no hay mucha teoría económica detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto, y sobre todo a partir de los 90, es un negocio con la deuda de los estados.
Es un negocio. Ahora, pero del otro lado, Romina, te dicen, bueno, la otra posibilidad es financiarlo con emisión, con las consecuencias inflacionarias que vimos. Claro, es que ahí también de nuevo, vos pensás, si nosotros vamos, por ejemplo, en el gobierno de Cristina, era muy claro, si vos analizabas la inflación, era muy claro que era una puja distributiva, para decirlo de alguna forma, en donde los empresarios anticipaban el aumento de salarios. Entonces, lo que vos tenías es que la inflación acompañaba el aumento de los salarios. Por el otro lado, después veías Macri. ¿Qué pasó? Aún con el ajuste había inflación. ¿Cuál era esto? ¿Cuál era la causa? Bueno, vos veías que los precios regulados eran los que, el componente que hacía aumentar la inflación. Después Alberto, de nuevo, ahora ahí tenías también una puja distributiva, pero lo que tenías era aumento de la rentabilidad de las empresas. Ahora, no hay emisión, y una tasa de inflación del 2% mensual es altísima, por más que el mensaje y el relato del gobierno sea que están bajando la inflación. Un 2% mensual es mucho para una economía que está hiperajustada, que no se emite. Entonces, ¿realmente podemos encontrar la causa de la inflación en la emisión? Claramente no. Ni siquiera como uno de los subcomponentes. Y la verdad es que, a ver, se pudo ver mismo en la pandemia, la emisión fue altísima. Y sin embargo, si vos te fijas, la inflación de ese año no fue alta. O sea, fue bajando, o sea, fue más baja en relación a la de Macri. De hecho, es tan así que si vos te fijas que en realidad el ancla que usó el gobierno de Milei para la inflación no es solamente destruir el consumo, sino también fue el tipo de cambio. O sea, ahí es más que obvio que están diciendo que en realidad uno de los componentes o de las causas fuertes de la inflación en la Argentina es el tipo de cambio, es el precio del dólar. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar la justificación en la emisión, la inflación, porque la evidencia, si vos te fijas, si haces un análisis todos los últimos años, no vas a encontrarla en la emisión. Claro. De hecho, la gran mayoría son los precios regulados por el propio gobierno. Disculpa. No, lo que pasa es que estaba escuchándote con atención, Romina, y pensaba, es más difícil explicar lo que vos estás explicando que decirle a la gente, porque la maquinita. Viste que hoy sí. Es un tema, cómo se explican los temas o cómo se instalan con una frase cortita, digamos, o una imagen de la maquinita produce inflación, se emite dinero y es este papel que no tiene respaldo. Yo lo que estaba pensando, quedamos desprotegidos porque, por ejemplo, recién Javier decía, bueno, una de las funciones del Banco Central es fijar las tasas. Ahora, los bancos van a poder hacer lo que quieran. A ver, los bancos igual igual hacen lo que quieran. Porque dicho, sí, igual no va a dejar de haber una tasa de referencia, pero los bancos en ese sentido hacen lo que quieren. O sea, sí es verdad que vos, esta carta orgánica, podías regular un poco más. Y seguramente esos artículos se sacarán, pero la verdad que los bancos hacen lo que quieren. O sea, en ese sentido medio que se autorregulan. Claro. No, pero aparte en todo esto, vos pensás que vos podés tener una carta orgánica que dice, te da determinados lineamientos, pero después cuando vos haces la política la haces como querés, o sea, aún cuando vos tenés cierto marco. Es por eso yo decía, a ver, si realmente no querían, ¿por qué ponerle los adelantos transitorios? Los adelantos transitorios empezaron a dejar de usarlos, pero las utilidades las siguieron usando. Si realmente querían dejar de emitir, así como decían, no hubieras transferido utilidades.
Entonces, como que si en realidad ellos quieren omitir usar determinadas herramientas, porque lo que te da la Carta Orgánica es, o sea, no solamente un mandato, sino también son herramientas de política pública, si querés no las usás. Claro, claro. Bueno. ¿Y te parece, y Romina, esto que conversábamos, además de tu interpretación de digamos, el negocio de la deuda por detrás de esta autolimitación del Banco Central de emitir, ¿en qué medida te parece que esto también es como una puesta en escena dirigida a los mercados o al propio fondo? Sí, bueno, el fondo lo está pidiendo, pero yo creo que también en este contexto el gobierno necesita volver a tener algún tipo de participación pública, porque la verdad que no estaba teniendo ningún tipo, más allá de, bueno, la ley de tierras, que fue negativa en realidad la imagen sobre el tema, me parece que es eso, quiere de nuevo tratar de llamar la atención con alguna medida. Me parece que también es eso, o sea... Como parte de retomar la agenda. Claro, retomar la agenda, por eso te arma una cadena nacional, o sea, es como... Está bien que, aparte, es gracioso porque se suponía primero que iba a eliminar al Banco Central. Bueno, ahora claro, lo iba a romper. Claro, iba a incendiar al Banco Central y ahora no. Romina, la última pregunta te la hace Martín Piqué. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos sabés ¿Cómo que, un gusto, se menciona como ejemplo de ortodoxia monetaria y de estabilidad en las políticas del Banco Central a Perú, que tiene mucha inestabilidad política y pasan los presidentes. Ser presidente de Perú es más riesgoso que estar en la trinchera en la Primera Guerra Mundial frente al gas mostaza. Hay muchos ejemplos al respecto, pero el titular del Banco Central es el mismo y se mantiene. ¿A vos te parece que esta reforma que quiere hacer de la Carta Orgánica Milei va en ese sentido o hay una exageración también en el sentido del modelo peruano, Romina? Sí, para mí es exagerado. Yo no creo que vaya para ese lado. Pero igual yo quería agregar, de hecho, con la tesis, con mi tesis, de que en realidad tiene que ver todo con la deuda, es que en los 90 la gran mayoría de América Latina hizo una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, hablando de la independencia. Y esto lo hacen justamente en un momento en donde la deuda soberana empieza a hacer negocio en los mercados de capitales internacionales. Entonces, por eso digo, en realidad esta idea de la independencia del Banco Central, la no emisión del Banco Central, la idea de no asistir el Banco Central al tesoro, sea en dólares, en pesos, en lo que sea, tiene que ver para mí con eso. En un momento donde el negocio de la deuda empieza a hacer negocio a nivel internacional en los mercados capitales. Bueno, mucho para hablar, nos quedaríamos, porque además tiene una tesis, nos acaba de decir, ¿no? Sobre deuda, así que... Sí, yo siempre exagero, digo que tengo tesis para cualquier cosa. La va a leer acá, Javier Leikowicz. ¿Cuántas páginas tiene la tesis? ¿Cuántas? Axel Kicillof de su tesis hizo un libro, ¿o no? Claro. Sí. Claro, que es sobre Keynes, ¿no? Bueno, claro, sí. Ahí está. Y la tuya es sobre deuda, dijiste. Sí, no, eso igual, siempre digo, cada vez que me empiezo a meterme en la cabeza con determinadas ideas, empiezo a decir que tengo una tesis. Pero no es verdad, no tenés... No, es como decís, como cuando uno hace el chiste. Cuando uno hace el chiste y dice, ya tengo un posgrado... Perdón, no te queríamos dejar en evidencia. No, pero viste que a veces decimos, ya tengo un posgrado en este tema, porque uno habla mucho de un tema. Y hay gente que se manda la parte. Bueno, pero se puede sentar a escribirla. Romina Cupelián, muchísimas gracias por haber conversado con Doble Fondo. Gracias. Romina Cupelián, un beso, economista, ex asesora del Banco Central de la República Argentina. Che, había mujeres en el Banco Central, además de Marco del Pon, mirá. ¿Viste?
¿Viste? Sí. ¿A vos te quedó algo para que prestemos atención para hacer un subrayado sobre el Banco Central? No, estuvo buenísima la nota porque yo ya había... Porque la propusiste vos, estuvo buenísima, Sí, ¿viste? obvio. y bueno, Nunca se va a criticar. Igual No, porque Romina, yo sabía que ella Romina tenía una estuvo mirada muy, que muy yo- divertida, de muy una mirada que yo profunda. no le había escuchado a nadie Sí. respecto del tema de la deuda. Claro. Del negocio, aparte linkeándolo con el Claro. con Caputo, que tiene una... ¿No te sentiste que te contradijo? No, para nada. No, por ahí por momentos sí, pero está pero complementó, mejor. complementó. Está Un buenísimo. poco le dicen a Caputo eso, ¿no? Que su negocio con los amigos es endeudar a los... Claro, bueno, él viene del sistema Claro. financiero fuerte, Claro. ¿no? Ahí Bueno. tiene sus vínculos. Entonces me parecía también Sí. piola la mirada de Romina. Bueno, nos llamamos al silencio, porque si no, hoy no va a tener tiempo Martín Piqué, que también vino con la mochila, las alforjas, los bolsillos llenos de información. 17 y 28, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. FM La Patriada, una intuición en tu radio. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
y Martín Piqué, de 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. Bueno, y a las 17:34 le toca el turno de remar. En dulce de leche repostero. Vamos. No, viene el aireado ahora, para que sea más liviano, ¿viste? Sí, vamos. Sí. Al señor Martín Piqué. A mí me gusta el dulce de leche más simple. Claro. No colonial, No nada. El más que lo levantás con la cuchara así. Es más, mi mujer dice que es medio... ¿Vieron cuando el panqueque se calienta en el microondas y el dulce de leche se hace muy chirle, que es casi jugo? Sí. Para mí eso es el paraíso. Ah, mirá vos. Me encanta. Pero no sé a quién le importa, pero bueno. Solo porque vos hablaste de dulce de leche. Bueno, remar en ese dulce de leche es un poco más fácil. Es más fácil, sí. Vamos a intentar remar en ese dulce de leche y no en el repostero. Bueno, los temas no se agotan y tratamos de abordarlo desde distintos ángulos. Hace unos días Javier nos trajo un mapa súper interesante sobre las provincias argentinas, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y el nivel de extranjerización de la tierra que hay en cada provincia. Eran datos del Observatorio de Tierras Rurales de la UBA y el CONICET. Y yo hoy voy a volver también sobre este tema, Analía y Javier, porque podemos decir que un riesgo, yo voy a decirlo asumiendo también, valga la reiteración, un riesgo, un peligro, si se quiere, para el gobierno en materia legislativa, es lo que ocurrió con la suspensión de la sesión el 16 de julio por falta de votos. Se pasó a cuarto intermedio el debate en el Senado sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y se va a tratar, ya está fijada la fecha, el próximo 6 de agosto. Estuve conversando con senadores y senadoras sobre este tema y creo que esto está en línea también con lo que otros colegas y también Analía y bueno, otros periodistas en otros medios están planteando, que hay un gran signo de interrogación de qué va a pasar con este proyecto para el gobierno, que es el que lo presentó y el que quiere que se convierta en ley, ¿no? Así que primero decir que los senadores de la oposición, los que tienen una postura nítida de rechazo a esta ley, a este proyecto de ley, están trabajando para lograr justamente bloquearlo, y me están incluso mencionando una cifra que puede ser importante en el Senado, que son los 35 votos, 28 del interbloque amplio del peronismo, más senadores de Santa Cruz, Misiones. Hay que ver cómo vota Córdoba. Hablábamos de la Córdoba oscilante hace un ratito, Analía. Pero bueno, en definitiva, la oposición es moderadamente o cautamente optimista, para no caer en el efecto final de la Copa del Mundo, de que se pueda bloquear este proyecto. Y yo esto no lo separo de cierto debate sobre la soberanía y lo nacional, que me parece que se instaló en la sociedad, y Milei también lo detecta desde otra postura ideológica, está intentando conectarse con eso, con este proyecto de expulsar a los extranjeros. Por un lado, a los de que tienen plata les vende, y a los otros los expulsa. Hay algo dando vueltas, vueltas con esto, y me parece que la oposición lo está olfateando también, y quizás esto le permite que los senadores de los gobernadores de la oposición dialoguista o más pragmáticos se sientan, en este caso, más compelidos a rechazar el proyecto. Veremos lo que pase el 6 de agosto, pero yo ahora lo que les quiero contar es que me estuve, lo que se llama haciendo orasculo, ¿no? Poniendo un poquito a revisar algunas curiosidades de este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se presentó en marzo y todavía está ahí en debate. Bueno, implica los puntos principales, ¿no? Muchos cambios, de hecho hemos hablado de ellos, modifica leyes, como siempre, con este argumento de Federico Sturzenegger de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado y desburocratizar y desregular. Este es el planteo desde cierta impronta neoliberal. Modifica una ley del año 77 sobre las expropiaciones para elevar las compensaciones a los propietarios que por distintas razones sean sus bienes expropiados para, por ejemplo, hacer una autopista o hacer una obra pública, etcétera. Bueno, tiene también cuestiones vinculadas a los desalojos. Esto los voy a mencionar rápido.
al manejo del fuego, porque reduce las prohibiciones. Esta fue una ley para mí súper interesante, la ley 26815 de manejo del fuego, que establece, conozco gente que vive en la zona de la comarca andina, y está claro que el avance de los complejos de barrios privados en lugares paradisíacos se realizan. Es la de Máximo, ¿no? Sí, en este caso fue de Máximo, se realizan, dicen algunos, primero prendiendo fuego bosques y después para avanzar sobre la urbanización con loteo de esos lugares. Entonces se estableció una restricción para realizar negocios inmobiliarios en las zonas que sufrieron incendios porque está esta sospecha. Bueno, esta ley tiene muchos puntos, pero yo me quiero detener, y acá es el eje de mi columna de hoy, en un decreto que, bueno, si esto se aprueba va a quedar eliminado, va a quedar en el pasado, un decreto ley del año 1944, porque cuando se dice que este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada va a avanzar en el proceso de extranjerización de la tierra, entre otras cosas, bueno, por un lado va a modificar los límites a ese proceso de compra, de adquisición de tierras por parte de privados o de estados extranjeros. Eso está previsto en una ley que es la 26737 de protección al dominio nacional sobre tierras rurales, que se sancionó también en el gobierno de Cristina del 2011. Pero yo me quise detener sobre la historia de cómo el Estado argentino puso límites porque se dio cuenta que la compra de tierras rurales en zonas consideradas estratégicas era un riesgo para la seguridad nacional. Y entonces vamos con una imagen que está por allí, el amigo Lennon la tiene, Boletín de las Fronteras Argentinas, Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, más que nada la elegí esta imagen para detenernos en las fronteras, en la idea de la frontera, de las fronteras de la Argentina. Porque si se sanciona esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se va a derogar resguardos sobre las zonas fronterizas de nuestro país que rigen, ¿saben desde cuándo? Desde antes de Perón, desde 1944. En 1944 se dictó un decreto ley, porque era el gobierno militar de Farrell. De hecho, ¿quiénes firman este decreto? Farrell, Perlinger, Juan Perón, que era el secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente, César Ameguino, Orlando Pelufo, Alberto Teixeira, Alberto Baldrich, Juan Pistarini, el nombre del aeropuerto de Ezeiza, y Diego Mazón. Bueno, estos eran los integrantes del gabinete del gobierno militar de Farrell de 1943. Este es un decreto de 1944, el 15.385, que establece la creación de zonas de seguridad en todo el territorio de la nación, ahora ya estoy leyendo el artículo primero, destinados a complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional, que comprenderán una faja a lo largo de la frontera terrestre, también marítima, y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles que interesen especialmente la defensa del país. Son las llamadas zonas de seguridad fronteras o zonas de seguridad del interior. En el caso de las zonas de seguridad de fronteras, no pueden tener no pueden pasar el máximo de 150 kilómetros de la frontera terrestre, 50 kilómetros en la frontera marítima, y declárase de conveniencia, este es el artículo clave de este decreto de 1944. Escuchen, porque está bueno el trabajo que hace Martín, porque después todo es un tuit, todo es de unos poquitos caracteres. Este es un decreto. ¿Por qué es importante esto? Porque significa que Milei quiere eliminar una normativa que existe en la Argentina hace 80 años, más de 80 años. Este es un decreto del año 1944 y el artículo 4 dice: declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. ¿Esto qué significa? Que en las fronteras rurales de toda la comarca andina, del norte cordillerano, de la zona... Bueno, Misiones también, la triple frontera. En la zona de Misiones, con el avance de la frontera de la soja, esas tierras son muy atractivas, o hay otras que son por cuestiones turísticas también muy atractivas. Hay, si se mantiene la normativa que debería regir y aplicarse, restricciones para la cantidad de extranjeros que puedan ingresar como propietarios de esas tierras. Bueno, todo esto el gobierno lo quiere eliminar
y está previsto en este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada si avanza en la sesión del 6 de agosto. Me están diciendo, estoy con 3 senadores en este momento intercambiando en off, claramente, senadores y senadoras, y por ahora tienen expectativas positivas de que puedan bloquear en la Cámara Alta la discusión de este tema. Veremos también si es un proyecto que genera interés en la agenda y participación en la calle, que esas son las jornadas en las que, en general el gobierno pierde las votaciones. El interés público se nota, creo que ha ido creciendo y mucha gente habla del tema, que parecía un tema ríspido también. Tal cual. Porque también es fácil de explicar, si le vendés la tierra, las fronteras, digo, más allá de que vos haces el desagregado y la letra chica y mucho detallecito, pero es fácil de explicar. Es más sencillo de explicar. Claro. Y hasta la camiseta de Malvinas de la selección exhibida al finalizar Argentina-Inglaterra sirve porque, por ejemplo, la CONADU, que es el sindicato, el gremio universitario, hay 2, pero el más importante, está con una campaña, con un flyer que dice: las Malvinas son argentinas, el territorio también. También, claro, y después hay también muchas figuras que salen a hablar del tema, porque hay temas que no tienen defensores. Hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se está peleando con Lilia Lemoine y que se peleó también con Patricia Bullrich en privado y difundieron los tweets, y eso que es una charla privada entre la jefa del bloque libertario y la vicepresidenta de la Nación, que parece un culebrón, también instala el tema, ¿no? Cuando las dos se pelean y ella le dice, no tiene que haber una sesión para vender el territorio. Claro. ¿No? Y entonces ahí está como facilitando también que se viralice. A ver... Lo que vos dijiste, perdón, de que también la presión de la calle, el 6, también es importante. Es muy importante como clima. No para el gobierno, pero sí para los senadores. Para los senadores que quieren votar en contra. Ahí, Quiero cerrar con esto, que es información, si se quiere, más en tiempo real, de último momento, que me llegan de un senador del espacio opositor, por supuesto, que me dice, como siempre pasa con las mega leyes, el gobierno de Milei es muy amigo de las leyes muy grandes. Sí, que son varias leyes en una. La idea es rechazar todo un capítulo. Es el capítulo que incluye la extranjerización, digamos, la flexibilización a los límites para la extranjerización de la tierra. El número al que tiene que llegar la oposición es 36 votos, 36 senadores levantando la mano, tocando el botoncito, lo que fuera. Me están diciendo que... por ahora están optimistas de llegar a 35, les quedaría uno más para tratar de bloquearlo y llegar al número añorado de 36. En realidad tiene que ser 37. Claro, pero... ¿Por qué es 36? Porque es la mitad más 1. Quizás están esperando a alguien que se ausente. Bueno, no, ya sé, porque hay una libertaria que fue mamá o está embarazada. Exactamente. Sí, ahí está. Por eso el número baja. ¿Por qué te lo dicen así? Porque por eso baja en un dígito, claro, porque son 72 los senadores. Claro, entonces es la mitad más 1 de los presentes esta ley, no de los... Y lo que me están planteando es, atención con los senadores, los 2 senadores de Santa Cruz, los 2 senadores de Misiones, con esto que vos mencionabas de la pelea que hubo entre Rovira y el son gobernador. Los que están ahí, signo exactamente. ¿Qué va a hacer Córdoba? ¿Qué va a hacer Alejandra Vigo, que es la esposa de Juan Schiaretti, que es candidato a presidente? Y bueno, dicen incluso en el espacio opositor que si hubiera empate, Victoria Villarroel va a votar en contra. En contra, sí, ya dijo. Se está peleando públicamente. Así que, ¿te imaginas? Y le daría... A mí me parece que, ojo... ¿Qué novela? Miren lo que les voy a decir. Si yo fuera un estratega del peronismo y necesito una candidata empoderada para que saque 5 puntos, 3 puntos. Claro, sí, para que divida votos. Sí, de la derecha, como ellos van a intentar hacer lo mismo con el espacio peronista, trataría que sea Victoria Villarroel. Y qué mejor que Victoria Villarroel tenga su minuto de fama desempatando como... Que una vez desempató a favor. Como Cobos. En contra. Como Cobos. Pero desempatando en contra de su propio gobierno. Claro, porque la ley bases, la de base fue, ¿no? A favor. Estaba recordando cuál fue. No, pensaba también un comentario más respecto de este tema, que
esta ley tampoco no tiene buenos defensores, esta ley. Porque, por ejemplo, pensaba en el tema de glaciares, la ley de glaciares, que también se armó, de a poco se fue recalentando la oposición, las organizaciones, incluso la calle y todo. Pero del otro lado tenés el discurso minero, claro, generador de empleo, digamos, con la lógica del discurso minero, ¿no? De generación de empleo, también plata para las provincias, para el fisco. Esta ley es como que no tiene, ¿no? Claro, no es como el RIGE que tiene una justificación. Claro, están los funcionarios del gobierno, pero después no vas a ningún extranjero. ¿Cuánto puede garpar que un extranjero salga a decir, no, esto es bueno porque voy a invertir, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Ay, en C5 están mostrando imágenes de cuando estaban en campaña, Milei con Villarroel. Che, te hace bolsa la política, ¿eh? De verdad te digo, eso parecen otras personas. Bueno, el doble fondo del señor Martín Piqué. De acá la semana que viene, seguramente de este tema vamos a hablar bastante. Encuentro en tu radio. Tu radio. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble Fondo. Periodismo clásico. Tú. Esa es la que más me gusta a mí. Pescado podrido. Sí, es la que más me gusta. Sí. Bueno, estaba diciendo en el arranque del programa que les iba a contar lo que está pasando, el luto que hay en la provincia de San Juan. No sé si ustedes estuvieron viendo imágenes. Eran funcionarios importantes. El subjefe de la policía de San Juan. Claro. Sí, ayer dábamos la lista de los nombres de Marcelo Rego. Queda como descabezada el área de emergencias, ¿no? Sí, bomberos, policía. Me impactó para bien un posteo de Gabriel Fuchs, hemos hablado con él acá, que en su momento integró el Ministerio de Seguridad en el área de emergencias y catástrofes y desastres, y él estuvo a cargo del Sistema Nacional del Riesgo, algo así se llama, y decía: expreso mi solidaridad, siempre reconozco la valentía y poner el cuerpo. Bueno, lo que quería contar es que el gobernador Marcelo Rego, que ayer declaró luto, hizo el anuncio, estaba de viaje, estaba en Londres en una misión comercial, está regresando al país para de alguna manera estar al frente de la despedida, justamente por esto que está diciendo Martín, porque eran personas incluso además muy queridas, porque ustedes vieron que, por ejemplo, los bomberos suelen ser servidores públicos de los que tienen fuerte apoyo. El bombero tiene una tarea ingrata a veces porque arriesga la vida. Ustedes ya lo vieron en muchos incendios que reclaman, por ejemplo, por sus salarios, por las condiciones en las que trabajan. Bueno, en San Juan murió el piloto y murió toda la tripulación. Ayer a la tarde, mejor dicho, porque el lugar no era muy accesible, ayer a la tarde se hizo una expedición, eran 3 horas en camioneta, 2 horas caminando hasta llegar al lugar donde estaban los cuerpos, los rescataron y hoy finalmente los llevaron primero para hacerles la autopsia y después los llevaban a la ciudad capital para hacerles un homenaje y la despedida. No estaban yendo a un incendio, a sofocar un incendio, como habíamos dicho en el día de ayer, que fue la primera información que hubo. A La Rioja se había dicho que iban. Claro, iban a La Rioja, pero estaban en un trabajo de capacitación. De hecho, el día anterior estuvieron en un trabajo de capacitación al que invitaron a los periodistas. Anoche hablaba con una periodista del Canal 8 que se subió, le estaba haciendo una entrevista al piloto que falleció y le dijo: suban que los llevo y les muestro, porque la pregunta era cómo cargan el agua, cómo hacen después en determinados lugares, y le fueron haciendo una entrevista donde él hablaba que era peligroso, pero que era un trabajo que le gustaba, y le explicaba cómo la nave estaba preparada, por ejemplo, para volar cuando hay humo. Hasta ahora no hay todavía muchas hipótesis ciertas. Lo que dicen pilotos de otros helicópteros, porque parece que cuando un helicóptero tiene un accidente se lanza una alerta automática que le llega a otros 2. Uno fue a buscar ayuda y otro helicóptero fue hasta el lugar y encuentra el desastre ya, y decían que había nubes bajas,
que aparentemente taparon una pared de montaña, que no son montañas altas, pero que están bajas, pero que a la altura del helicóptero. Eso es lo que parece que pasó. Conmoción tremenda en la provincia de San Juan, y esto que les digo, que el gobernador Orrego está volviendo. Lo que viene, bueno, esta noche la cadena nacional. Cadena nacional, termina el mes, arranca agosto con aumentos. Aumenta. ¿Qué aumenta ahora? Aumentan los trenes, aumentan los colectivos, aumenta el subte en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo que es dar buenas noticias. Aumenta el agua. Claro. Aumenta el gas. Bueno, fíjense que en el supermercado a veces hay días donde tenés descuentos. Yo me fijé hoy, entré y digo, uy, hoy con mi banco tengo 20%. ¿Se acuerdan la moda que hubo en el gobierno de Macri? Hay una serie de notas que es adaptándote al ajuste, ¿no? Era militando el ajuste. Oler el café es mejor que tomarlo. La de ahora es, bueno, el contacto con la naturaleza. Los argentinos prefieren ir en carpa de vacaciones. Sí, bueno, claro. Bueno, hacen ejercicio. Hacen ejercicios, claro, salen a caminar porque tienen aire libre y es mejor que el gimnasio, ponele. Sí. Producción de este programa Martín Zorro de la Vega, gracias a la señora Nadia Pitaluga en la coordinación, gracias a Axel Recio y Lucas Ortega, no, Leandro Quiroga y Axel Recio, ¿no? Sí, ahí está. Tengo un lío en mis apuntes. Tendría que aprenderme todo de memoria. En redes sociales está Micaela Pitaluga y hoy vino Valentina Dávolos. Sí. Aguante la uva. Sí, los chicos de la UBA que nos acompañan, gracias a todos. Hoy está equipo completo. Valen se fue, estaba resfriada, ¿no? Pero el resto ya nos fuimos curando. Le tocó a Valen hoy. Chicos, crucemos los dedos que ya no le toque a nadie más. Pero creo que más o menos ya casi todos pasamos por la etapa de la gripe. 18:01. Nos vamos. Gracias Martín Piqué, gracias Javier Leikowicz. Mi nombre es Analía Argento y mañana estamos de nuevo acá.